Lucas. El libro de Lucas, y estamos en el capítulo, vamos a empezar hoy, el capítulo 22. Muchos de ustedes probablemente me van a decir, oye, pues qué bueno que terminamos el capítulo 21 porque estuvo un poquito espeluznante, de horror, porque habla del discurso del Monte de los Olivos, lo que les preguntaron los discípulos a Jesús de cuándo serían estas cosas. Y Jesús se dedicó durante todo ese capítulo 21 a decirles en detalle lo que va a pasar en el fin de los tiempos y la destrucción de la tierra, como se avecina, pero no sabemos cuándo, ¿no? Y eso lo vimos a través de 7 estudios que se llamaron el discurso del Monte de los Olivos. Pero bueno, ya se acabó eso y podemos nosotros entrar en otro tema que es muy, muy importante, y estamos en la finalización del capítulo 21 y el inicio del capítulo 22. Y le vamos por favor a pedir a Toño que nos guíe en una pequeña oración para que Dios bendiga este estudio. Sí, Señor, te pedimos que bendigas este estudio que nos hace favor, Carlos, de impartirnos aquí a todos nosotros y que nos ayudes pues a entenderlo lo mejor posible. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 21 de Lucas. Lucas, capítulo 22. No, 21 todavía, porque nos faltaron un par de versículos. Quiero, sin embargo, hacer un comentario fuera de empezar el estudio acerca de alguien que se murió este lunes en la mañana. Se murió Elizabeth Elliot. Elizabeth Elliot fue la esposa de Jim Elliot, aquellos 5 misioneros que en 1956 fueron al Amazonas, allí en Ecuador, a tratar de convertir a esta tribu feroz que nadie podía con ellos, que eran los Aucas. Y ellos hicieron todos los arreglos, inclusive ya sacaron la película, una película muy bonita que la acabamos de ver esta semana, en donde pues ellos intentaron llevarles el evangelio a estas personas, porque era una serie de matanzas que ya se estaba casi extinguiendo esta tribu de los Aucas, terrible la tribu. Y pues finalmente hicieron contacto con esta tribu, y en unos cuantos días los 5 fueron asesinados por los Aucas, 1956. Pasaron 2 años y entonces una de las mujeres ahora viudas, la esposa de Jim Elliot, a través de ciertas circunstancias conoció en Quito a 2 mujeres que eran Aucas, pero que habían salido ya de la tribu y estaban en la civilización de Ecuador. Las conoció, empezó a tener contacto con ellas y ellas le dijeron: nosotros te llevamos con los Aucas. Y entonces estas 2 mujeres llevaron a ella y a otras personas con los Aucas. Y bueno, Dios tuvo misericordia y no la mataron, sino que ella estuvo predicando el evangelio con los Aucas durante 2 o 3 años, viviendo con ellos. Una historia muy bonita, al punto de que después uno de los asesinos se convierte en predicador y bautiza en el río al hijo de uno de esos 5 misioneros que habían sido asesinados. Una mujer que pues tuvo mucha influencia y dejó una gran marca del cristianismo en el siglo XX y principios del XXI, y acaba de morir a la edad de 92 años este lunes. Elizabeth Elliot, que ya está recibiendo sus recompensas allá en el cielo. Espectacular. Inclusive en el Face compartí un pequeño video de esta mujer, desgraciadamente en inglés, porque pues es lo que yo tenía, y entonces ahí lo compartí, está en la página que tengo ahí, para que lo puedan ustedes cuando menos ver la cara de esta mujer, una mujer realmente espectacular. Lucas, capítulo 21.
Lucas capítulo 21, y tú me dijiste, oye Carlos, pues no, que ya se acabó. No, es que faltaron 2 versículos. Y voy a leer lo que vamos a ver en esta noche, que es a partir del versículo 37 de Lucas 21 y hasta el 13 del 22. Y dice lo siguiente: y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levaduras, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Podríamos nosotros titular este estudio: Preparación para la cruz. Ya estamos hablando de los 3 últimos capítulos de Lucas. Aquí hay un cambio muy trascendental en la historia de Lucas. Y todo lo anterior ha sido para la preparación de este momento, que es el sacrificio de la cruz por Cristo a favor del hombre. Esto viene desde antes de los siglos, antes de que el mundo existiera. En concilio divino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, habiendo decidido la creación del hombre y habiéndole dado todas estas facultades para que fuese a imagen y semejanza de Dios, también determinó el riesgo y lo que iba a pasar, porque Dios sabe todas las cosas. Y el Hijo dijo: yo pago por él. Yo, en el tiempo indicado, voy y pagaré por el hombre, y tomaremos ese riesgo porque ese es el amor, y haremos que el hombre pueda resolver el problema del pecado. Entonces entramos en la parte medular, en la parte más importante del Evangelio de Lucas: la muerte y resurrección de Cristo, el clímax de todo lo que ha precedido. Todo el pasado, inclusive todo el Antiguo Testamento, apuntaba a la cruz. Todo el futuro vería hacia atrás, hacia la cruz. La centralidad de la cruz, porque es el evento más importante de la tierra, es el evento más importante del mundo, es el evento más trascendental que hace que el hombre tenga esperanza, porque si no hubiera cruz, entonces pues no habría más que suicidio para el pobre hombre. Y Pablo lo tiene muy, muy claro en 1 Corintios 1:23. Él dice lo siguiente: 1 Corintios 1:23, dice Pablo a los corintios: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. También dice en el capítulo 2, versículo 2, ahí en este mismo de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es la esencia del Evangelio, es lo que todos nosotros debemos de predicar, porque sin la cruz pues no habría nada. No habría perdón de pecados, no habría salvación para el hombre, no habría esperanza. Y como dice Pablo, pues si no hay
La cruz, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. No tiene la vida ningún significado. Es realmente suicidio absoluto. Lo vemos por todos lados porque toda la Biblia habla de esto. Lo vemos en el Antiguo Testamento con muchos tipos de lo que es la cruz, para que entendamos cuán importante es por todos lados. La muerte de los animales allá con Adán y Eva, porque ellos, ¿te acuerdas que cuando pecaron se cubrieron, porque ya tenían vergüenza de estar desnudos, se cubrieron con higueras, dice la Biblia, con hojas de higueras? Dios los cubrió diferente, les dio algo permanente, les dio pieles de animales. Bueno, ¿de dónde sacó esas pieles de animales? Pues ciertamente fue de un sacrificio de sangre que se tuvo que hacer para que eso fuera a favor de Adán y Eva. Dice Génesis capítulo 3, versículo 23, y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase en la tierra, y fue tomado, más bien está en el 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Lo vemos también en el sacrificio que hace Abel. Abel está ya siguiendo las ordenanzas de Dios. ¿Y qué clase de sacrificio hace? ¿Le entrega de su dinero? ¿Le entrega de su oratoria? ¿Le entrega de sus vestidos? No. Dice el capítulo 4, aquí de Génesis, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Él sacrifica animales para que sean un tipo de lo que vendría después, porque después allá en Hebreos capítulo 9 versículo 22, el que escribió Hebreos diría: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Para borrar los pecados se necesita sangre. Tú sabes que dice el versículo de Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. También en el Antiguo Testamento lo decía allá en Ezequiel capítulo 18 versículo 4, todo aquel que pecare, ese morirá. ¿Y qué es lo que nos salva de esa muerte eterna? Pues la sangre de Cristo. La sangre de Cristo hace que yo no muera eternamente. Sí muero físicamente como consecuencia del pecado, pero no muero espiritualmente, sino que seguiré viviendo por toda la eternidad con Dios, en lugar de fuera de Dios, que es la consecuencia lógica del pecado. Y así lo vemos por todos lados. En el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas? En el capítulo 22, que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y Abraham dice: oye, ¿cómo? Pero yo a los 100 años tuve al único hijo, de donde me dices que va a haber una gran descendencia, y ahora me estás pidiendo que lo mate. ¿Cómo? No entiendo. Pero él obedece y él va a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Pero dice en el capítulo 22, en el versículo 13 de ese capítulo 22, que Dios lo para en el último momento para que no mate a Isaac su hijo. Y dice el versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Cristo murió por nosotros para que yo no tuviera que morir. Él fue mi sustituto, así como todos estos animales estamos viendo en el Antiguo Testamento. Bueno, la plaga de Egipto, ahí con Moisés, cuando quiere sacar a todos los primogénitos, quiere sacar a todos los judíos de Egipto, y ahí en el capítulo 12 de Éxodo, en el versículo 12, hace que el ángel pase esa noche matando a todos los primogénitos egipcios, y dice: y ustedes con el cordero pascual que van a comer esa noche, quiero que pinten los dinteles de sus puertas, porque esa sangre los va a salvar de que los primogénitos de los judíos no sean matados. La sangre los salva de que no tengan muerte los primogénitos judíos. Bueno, todo eso habla de un Jesús que vendría después. Cuando están en el desierto,
Dice la palabra de Dios que los judíos se estaban portando tan mal que entonces Dios manda serpientes ardientes que empiezan a morder y a matar a muchos judíos. Y entonces claman a Dios para que Él haga algo. Y entonces Dios les dice, bueno, mire, vamos a hacer esto. No les voy a quitar las serpientes porque se han portado mal, pero constrúyense una serpiente de bronce. Y esa serpiente de bronce la van a poner ahí. Y cuando ustedes sean mordidos, volteen a la serpiente de bronce. Y eso les va a sanar de esa mordedura. Y ellos lo hacen. Y eso simboliza lo que Jesús después viene a hacer, porque Él es el que hace que la mordida de Satanás contra nosotros ya no sea efectiva. Claro que nos muerde, pero ya no es efectiva, porque nosotros vemos a la serpiente de bronce. ¿Quién es la serpiente de bronce? Pues Jesús mismo. Él lo dice en Juan, así como fue levantada en el desierto la serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, todo eso nos habla de Jesús. Dios requería un sacrificio de sangre para que se pudieran pagar los pecados. Él no ignora los pecados. Él no es, ay, pobrecito, lo dejamos pasar y ya los ignoramos, porque entonces dejaría de ser Dios. Dios no puede hacer eso. Todos los pecados tienen que ser pagados, pero en su gran amor para con nosotros hace que Él mismo pague, en lugar de que paguemos nosotros, y ese fue Cristo. Hebreos 10, acá en Nuevo Testamento, para que veamos cómo también en el Nuevo Testamento tenemos tantos tipos de lo que es la cruz de Cristo. Y dice Hebreos capítulo 10 en el versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Todos los sacrificios diarios que hacían los judíos no servían de nada. Le pedían a Dios perdón, ¿verdad? Pero no limpiaban los pecados, sino nada más en un tipo de lo que vendría. Versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si verdaderamente un animal con su sacrificio era suficiente, pues ya no tengo que matar otro. Pero ellos mataban uno en la mañana y uno en la noche, todos los días. Entonces, pues no era muy eficiente la cosa, ¿no? El versículo 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque sí fue un sacrificio efectivo ante Dios para limpiar todos los pecados. Bueno, pues la verdad de la cruz es la esencia de toda la Biblia. Lucas 9:22, que dice así, Lucas 9:22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 18:31, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Dice, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Bueno, pues entramos en este pasaje maravilloso que nos va a llevar 3 capítulos acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Y este pasaje, pues como que está empezando a preparar las cosas y nos presenta 5 grupos de personas en este pasaje que queremos ver rápidamente antes de que se nos vaya
el tiempo, porque a mí me gusta hablar mucho y luego empiezo y nunca acabo, ¿no? Y me dicen, oye, son las 4 de la mañana y tú sigues. ¿Tú te acuerdas que Pablo hizo eso ahí en el libro de Hechos, ¿no? A Pablo le gustaba mucho hablar y hablar y hablar, y dice que esa noche él estuvo disertando sobre las doctrinas de la Biblia durante mucho tiempo. Y había un muchacho que estaba sentado junto a la ventana y se quedó dormido. Y entonces se cayó, ¿verdad? Y entonces pues se murió. Y fueron a bajar a ver qué pasaba con este muchacho, y entonces Pablo hizo la gran señal de resucitarlo, y luego pues ya se fue a su camita para que sí se pueda acostar bien. Y Pablo, ¿qué hizo? Pablo continuó con su discernimiento, porque él salía al amanecer y tenía muchas cosas que decirles, y entonces pues no queremos hacer eso hoy, ¿verdad? Bueno, entonces 5 cosas. La primera es la deidad de Cristo. Cristo mismo, que es uno de las personas que están muy involucradas en la preparación para la cruz. Y eso lo vemos en el capítulo 21, en el versículo 37. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Dios está listo para actuar con todo su poder soberano, con todo su divino plan para con el hombre, porque el tiempo había llegado para que Cristo muriera. Entendemos que Cristo no podía morir ni antes ni después. Nadie podía meterse con la vida de Cristo hasta que Él determinara ponerla cuando Él quería. Pero el tiempo había llegado. Juan 7:30 dice lo siguiente. Juan 7:30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Dios tenía una protección divina, como la tenemos nosotros. Tú sabes, Lupita, que tú no te puedes morir, aunque quisieras, hasta que Dios determine que tú te vas a morir. Y muchos misioneros que andan allá con estas tribus salvajes y todo, pues Dios me protege. Y cuando Él quiera que me muera, me voy a morir hasta con una cáscara de plátano, porque será el día. Y por lo tanto debo de predicar con mucha fuerza. 8:20 aquí mismo en Juan. 8:20 que dice, 8:20 dice estas palabras: habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Versículo 59, ahí mismo en Juan 8. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue, ¿no? Yo creo que de repente dijo Jesús: engaróteseme ahí. Y entonces él sencillamente pues se fue sin que nadie le pudiera hacer nada. Y hay muchos otros versículos que hablan de eso. Pero él sabía cuándo era el tiempo exacto. Él sabía que iba a ir a la cruz y estaba preparado para ello cuando vendría. Y estamos en esta última semana, miércoles en la noche probablemente, a unas cuantas horas, y ahora sí es el tiempo que ha llegado para Jesús. Y sin embargo, sabiendo todo lo que le iba a pasar, dice la palabra de Dios que Él enseñaba en el templo. Y todo el mundo venía muy temprano. Se agolpaban para agarrar un buen asiento, porque las cosas que Jesús decía eran algo maravilloso, que llenaban completamente el alma, que es lo que cada hombre necesita para su alimento espiritual. Y Él hablaba. Y dice la palabra de Dios que dormía en el Monte de los Olivos en la noche. Él no dormía en Jerusalén porque lo podían prender y no era el tiempo todavía. Entonces se iba al Monte de los Olivos. Tampoco se iba a Betania, que estaba ahí cerca, con sus grandes amigos Marta, María y Lázaro, que podía haberlo hecho, pero dijo no, porque saben también que yo voy frecuentemente ahí. Entonces él se iba al Monte de los Olivos, y ahí es donde él pasaba la noche. Lucas 19, 47 y 48 de Lucas 19, 47 y 48. Y enseñaba cada día en el templo.
Pero los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Era muy difícil agarrar a Jesús, tenía mucha popularidad y no tan fácilmente podían empezar toda una trifulca porque agarraran a Jesús. Dice la palabra de Dios también aquí en el capítulo 22 que venía la Pascua de los judíos. La Pascua de los judíos es ese evento, esa fiesta que ellos tenían para conmemorar aquella situación de la salida de los judíos de Egipto, con mano fuerte con Moisés. ¿Te acuerdas de las 10 plagas y todo eso y cómo cruzaron el Mar Rojo? Bueno, ese fue el inicio de la Pascua, en donde Dios les dio a ellos que hicieran ese memorial de matar un corderito y comérselo de cierta manera y con cierta situación y detalles, porque iban a recordar que esa salida de Egipto, esa salida a la libertad de la esclavitud que habían tenido los judíos en Egipto. Pero ahora venía el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que sí iba a pagar y que les iba a dar la libertad también. Pero ya no la libertad física contra los egipcios de la esclavitud, sino la libertad contra el pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pues ahí tenemos otro tipo, y Jesús transformaría la Pascua en la cena del Señor. Esa noche, cuando están ahí en el aposento alto, Él instituye la cena del Señor. Otro memorial. Ya no quiero que ustedes estén recordando aquel evento de la salida de los judíos de Egipto, que bueno, está bien, muy bien, pero ahora les voy a dar algo más importante que deben ustedes de recordar. Y quiero que lo recuerden no cuando venga anualmente la Pascua, sino cuando quieran, que se llama la Cena del Señor. Y que aquí no lo hemos hecho todavía, pero ya tendremos esa enseñanza, porque si viene la semana entrante, vamos a hablar de eso. ¿Qué es la Cena del Señor? ¿Por qué Jesús toma un poco de pan y un poco de vino y dice, lo parte y se los da y dice, haced esto en memoria de mí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso lo veremos la semana entrante porque no puedo adelantarme, ya que tengo mucho aquí y pues no puedo ni con esto, entonces hay que seguirle. Muy bien. Ahora, dentro de esta deidad hay una cosa muy importante. ¿Fue realmente Cristo víctima de las circunstancias? Pobre Cristo, cayó en el hoyo, lo agarraron desprevenido, dijo equivocadamente y mira, acabó muerto, se lo echaron. ¿Fue eso? ¿Fue una víctima? Ciertamente que no. Y te puedo dar 3 cosas rápidas. Número uno, Él lo predijo siempre. Él constantemente dijo que Él iba a morir. Se lo dijo a sus discípulos constantemente. Ellos ni entendieron todo ello. Por ejemplo, Marcos 8:31, por decir uno de los muchos lugares en donde dice, pero Él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió al pueblo diciendo, no, esa no es lo que yo quería, perdón. Más bien es Mateo 16. Y déjame ver dónde están. Mateo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces no lo agarraron en curva, para nada. Él tenía ya previsto y lo anunció de que él iba a morir. Así es. Inclusive después de muerto, allí en el capítulo 24 de Lucas, les dice a estos viajeros que van a Emaús, oh insensatos, ¿no saben, no se acuerdan ustedes de lo que dije? De que ya era necesario de que el Hijo del Hombre fuera muerto y resucitara. Pues él realmente ya tenía todo esto planeado. Y bueno, pues también los innumerables atentados que ya tuvo, fallidos de Jesús. Desde Herodes, que quiso matar a todos los niños para agarrar también a Jesús allí en Belén, cuando nació, para que no hubiera un rey que quitara
que le quitara el trono a Herodes, pero bueno, Jesús ya se había ido a Egipto. Eso fue fallido. Y muchas otras veces más, en donde Jesús sencillamente tuvo muchos atentados fallidos contra su vida. Y el número 3, él tenía poder sobre la vida. Nadie me quita la vida, dice Jesús en Juan 10. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla nuevamente. Esto recibí del Padre. Entonces, pues no, nadie le iba a quitar la vida a Jesús como víctima de las circunstancias. Y más importante que todo era el plan de Dios. Era bien importante que Jesús muriera. No había escapatoria, porque si no moría, entonces el que iba a morir es el hombre. Él iba a ir como en feria. Entonces era bien importante que realmente el plan de Dios se cumpliera. Hechos 2:23. Hechos capítulo 2, versículo 23, que dice: entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Pero fíjate lo que dice: plan predeterminado y anticipado de Dios. No, Dios ya tenía ese plan. Y entonces, pues no era que iba a ser una víctima, sino para nada. Él venía precisamente a mostrar el amor de Dios a nosotros para que nosotros tuviéramos la esperanza de salir en el hoyo en el que estábamos con nuestros pecados. Entonces, número 1, Cristo mismo. Pero número 2, los devotos religiosos de ese tiempo, que lo podemos ver ahí en nuestro pasaje de Lucas 22. Lucas 22, y que dice en el versículo 2: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Caifás y Anás, con motivos políticos y económicos, ciertamente buscaban la muerte de Jesús. Los fariseos, todos buscaban también la muerte de Jesús. ¿Cómo se atreve a decirnos que somos unos hipócritas? Que por cierto es cierto, pero pues no me lo digas, ¿no? Y se los decía, pero fuertemente. Mateo 23, imagínate lo que les dice aquí en Mateo 23, como para que se enfurecieran y dijeran: a lo tenemos que matar. Capítulo 23, versículo 13 de Mateo: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Bueno, pues sí les echaba muy duro y ya tenían previsto: y a tenemos que callarlo, porque realmente nos está delatando ante el pueblo. Entonces estos devotos religiosos, pero devotos exteriormente, eran unos granujas. En el templo ya ves cómo hacían todo ese negocio con los sacrificios, y tuvo que llegar Jesús y tirar las mesas y esparcir las palomas y sacar a los bueyes, porque estos estaban pues teniendo un gran negocio, y Jesús les dice: no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Y eso es lo que hacían. Entonces ellos también estaban participando en esta preparación para la cruz, y no estaban buscando el momento para matarle. Mateo 26, 4 y 5. Mateo 26, 4 y 5, que dice: y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decía: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Dos grupos. Número 3, hay otro que también está interesantísimo y participa mucho en la cruz, y ese es Satanás mismo. Satanás estaba muy metido en que Jesús fuera a la cruz, y lo vemos en nuestro pasaje ahí de Lucas 22, que dice el versículo 22:3: y entró Satanás en Judas. Bueno, pues realmente Satanás necesitaba a un
instrumento para terminar lo que él quería hacer, que era destruir a Jesús. La pregunta aquí que nos podemos hacer es: ¿por qué Satanás quería hacer eso? Qué tonto Satanás, ¿no? ¿Por qué quiere matar a Jesús sabiendo que la muerte de Jesús es precisamente la derrota de Satanás y la salvación del hombre? Pues no, como que no estamos Satanás pensando muy bien, ¿verdad? ¿Por qué quieres a Judas para traicionar a Jesús? Su muerte sería la solución para redimir al hombre. Y Satanás inclusive lo quería impedir, ¿eh? Él no quería que Jesús muriera. No, pues me echa el plan abajo. Mateo 16, vemos cómo Satanás no quería que Jesús muriera. Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Satanás quería impedir que no muriera Jesús, ¿sí? Pues como que es medio contradictorio, ¿no? Oh, el Getsemaní, a Jesús mismo lo tienta, que Jesús en su humanidad, él ora a Dios: pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estuvo a punto Satanás de hacer que Jesús no fuera a la cruz, pero al mismo tiempo él prepara a Judas para que vaya y lo traicione. Pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Satanás? Como que no eres muy congruente, ¿no? No, pues lo que pasa es que Satanás, siendo corrompido, también no pensaba bien, porque el pecado no nos hace pensar bien. Es un ser totalmente contradictorio, ¿sí? En donde en la cruz precisamente será derrotado Satanás una vez y para siempre. Y él está haciendo que esto pase. Bueno, pues es que él estaba mal de su cabecita. Bueno, si es que tiene cabeza, no sé cómo esté la cosa, ¿verdad? Pero vemos cómo el pecado corrompe y no nos hace pensar bien. Por eso nuestra mente está con tantos líos, porque finalmente esta computadora que traigo aquí tiene virus. Y he tratado de comprar algún antivirus por ahí, pero está muy difícil. El único antivirus es Jesús. Y aún así se me atrofia cada rato y tengo que limpiarla y tengo que meterle ahí mil cosas. Pobre computadora que traigo yo. Número 4, otro que está también muy interesado en la cruz. Y ese es Judas mismo. Judas Iscariote, nos dice aquí el versículo de Lucas capítulo 22 en el versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Imagínate ser uno de los 12. ¡Qué inmenso privilegio! Qué especial situación tuvo este hombre de vivir con Jesús, de escuchar lo que Jesús decía, de ver sus milagros y ver la deidad en toda su intensidad en la humanidad de Cristo y nunca convertirse a Cristo. Al contrario, siempre buscando a ver cómo le iba a hacer, porque bueno, Jesús había hablado del reino y él solo esperaba pues a ver qué hueso le tocaba. Y cuando supo que ya no iba a haber hueso, pues híjole, pues ¿sabes qué? Tengo que ganar dinero por ahí en otro lado. Es más, tú sabes que él tenía la bolsa. Era el más digno de los 12. Quizá era el único que sabía contar. Entonces él guardaba la bolsa, pero era ladrón. Juan 12:6 nos dice, Juan 12:6, dice la palabra de Dios en Juan 12:6. Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y la verdad no sabemos mucho de Judas, Iscariote viene de una ciudad en el sur, no de Galilea como nosotros, que era el más letrado, el más educado, no sé si tenía doctorado de algo, no sé cuánto, pero pues era el mejor, ¿sí?
y por lo tanto todo el mundo lo respetaba y daba por alto que no sería, cuando están en la cena, dice, a quien le dé yo este pan, ese es. Y se le da a Judas, pero ellos no lo ven. Porque no, ¿cómo podía ser Judas? ¿Cómo crees? ¿Sí? Pero ciertamente así fue. Y lo más terrible de todo es de que este hombre Judas vendió a Jesús, cuando Jesús realmente le extendió todo su amor. E irónicamente lo vendió por unas míseras pequeñas monedas, 30 monedas de plata. El precio de un esclavo era muy poquito dinero, pero era lo que le ofrecieron y dijo, pues mejor es esto que nada. Entonces él fue a los principales sacerdotes y lo vendió por 30 monedas de plata, diciéndoles que pues él buscaría la ocasión para prender a Jesús y llevarlo a ellos. Ellos se alegraron mucho y prometieron darle esas 30 monedas de plata que ya estaba profetizado allá en Zacarías capítulo 11 versículo 12, que tú lo puedes leer después. Jesús sabía del corazón malvado de esta persona. Jesús sabe todas las cosas, Él conoce lo que pensamos, Él sabe todo de nosotros. Él sabía y Él se extiende a Él para tratar de cambiarlo, pero pues no pasa. Y llega el momento en donde Jesús le dice, diablo. Juan 6, 69 y 70. Juan 6, dice la palabra de Dios en Juan 6, 70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Bueno, él cometió el mismo pecado que Pedro, el mismo pecado que Pedro. Lo rechazó. Pedro también lo negó 3 veces esa noche. Los dos fueron culpables, pero uno se arrepintió y no hizo nada, se ahorcó. El otro se arrepintió y regresó a Jesús. Y fue un gran predicador para Dios. Pues Dios nos ama a cada uno y realmente quiere la salvación de todos, inclusive la de Judas, que estaba en gran preparación para la cruz también. Y número 5, los discípulos. Los discípulos también estaban muy interesados en todas estas preparaciones, aunque no sabían qué estaba pasando. No les tomó realmente por sorpresa cuando realmente llegó todo. Y Jesús los manda a preparar la Pascua. Le dice a Pedro y le dice a Juan, vayan y preparen la Pascua. Lo vemos aquí en este pasaje de Lucas 22, empezando en el versículo número 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y les dijo, pues hay este señor ahí en la ciudad que va a llevar un cántaro de agua. ¿Quién llevaba los cántaros de agua en ese entonces? Las mujeres. Entonces aquí vamos a tener una persona pues muy rara, que lleva un cántaro de agua. Pues ese sí lo vas a identificar fácilmente, ¿no? Es como el que trae un traje súper verde, chillante. Pues ese es. Pues también les dio una clave rapidísima. Y decirle que nos preste el aposento alto probablemente era un cristiano, probablemente era una persona que ciertamente conocía a Jesús, no sabemos. Él les va a mostrar un gran aposento alto allá dispuesto, preparar allí. Fueron pues, hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Pero tú no tienes la pregunta clave, ¿verdad? ¿Qué dice el ritual de la Pascua? Que maten al corderito y luego se lo coman esa tarde, porque esa es la Pascua, antes de las 6 de la tarde, porque empieza el día de reposo. Pero aquí, preparar la Pascua, y van a cenar los discípulos con Jesús, pues realmente antes, ¿no? Una noche antes. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? ¿Quién se equivocó? Nadie se equivocó. Lo que pasa es que
allá en el sur, en Jerusalén, el día comenzaba a las 6 de la tarde. Y en el norte, el día comenzaba con el amanecer. Y así se contaban los días. Entonces los de Galilea preparaban la Pascua una noche antes. Y los de Jerusalén preparaban la Pascua cuando debería ser entre las 2 tardes, ese 14 de abril. Y de esa manera sabemos qué es lo que está pasando, aquí, y no hay contradicción en la Biblia, ¿no? Y fueron ellos a preparar la Pascua. Además, pues esto era muy, muy bueno, porque entonces imagínate cuántos corderos mataban ese día. Pues ya como que aliviaban un poquito la situación, porque muchos allá del norte que venían a Jerusalén a celebrar la Pascua, la celebraban la noche anterior. ¿Ok? 5 grupos que están muy metidos en la preparación para la cruz. Pero bueno, tenemos muchos otros que ya veremos después. Los romanos. Pilato, que le dice: ¿qué no sabes que yo tengo poder para soltarte y tengo poder para matarte? Y Jesús le dice: ningún poder tienes más que el que te es dado de arriba. O la multitud que había estado gritando: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Días después dicen: crucifícale, crucifícale. Pero hay un grupo muy importante que estaba preparándose también para la cruz. Y ese grupo somos nosotros. ¿No sabes tú que tú fuiste el que llevaste a Cristo a la cruz? Con tus propios pecados Él tuvo que ir a la cruz por lo que tú has hecho, y para que Él pudiera darte a ti la salvación y cuenta completa borrada de tus pecados. Esa canción que tenemos que se llama Si hubiera estado yo ahí, ¿la has oído? Si hubiera estado yo ahí. Si hubiera estado ahí, yo hubiera hecho lo mismo. Yo le escupo, yo le hago, yo le digo, que se muera. Porque yo, después sigue la canción, yo estaba allí. Yo fui el que dije: crucifícale. Yo fui el que clavé esos clavos en sus manos. Yo fui el que hice todo eso. Yo preparé el evento de la cruz, y Cristo tuvo que ir a la cruz porque yo fui el que hice todos esos males para que Él tuviera que resolver el problema de la cruz. Pero afortunadamente Dios nos pide en su gran amor que sencillamente nos arrepintamos, como después se arrepintió toda esa muchedumbre que estuvo allí en la cruz, en el capítulo 2 de Hechos, en donde Pedro está predicando con mucha fuerza la primera predicación del Nuevo Testamento. Y después dice la Biblia que acongojados, todas las personas que estaban oyendo dicen: ¿y ahora qué haremos? Ya lo matamos. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Y muchos se convirtieron ese día. Y bautizarse es aceptar a Cristo en tu corazón y estar dispuesto a hacer el cambio de que una vez arrepentido quieras hacer de Cristo el Señor de tu vida. De eso se trata. Toda esta situación de la cruz es para que yo la tome. Yo estuve ahí, yo fui el culpable, y yo tengo que arreglar las cosas pidiéndole a Cristo perdón por haber sido tan gran pecador, para que Él tuviera que bajar de su trono e ir a la cruz. Yo te quiero preguntar si tú le has pedido perdón a Dios, si tú le has invitado a tu corazón para que Él sea el Señor y dueño de tu corazón. Porque eso es lo que Él quiere. Y ese es ser cristiano. Cristiano quiere decir hacer un cambio realmente. Arrepentíos es una palabra griega que quiere decir, una palabra griega, metanoia. Y metanoia quiere decir hacer un cambio. Yo iba caminando hacia allá y ahora voy a caminar en sentido contrario. Dios nos pide que nosotros tengamos ese cambio, una transformación interna, entregándole nuestra vida a Jesús para que Él sea el dueño y Señor de nuestra vida.
Y yo te pregunto si tú has hecho esa oración. Si tú le has pedido a Cristo perdón por ser tú el que lo llevaste a la cruz. Y le has entregado tu vida con metanoia, con el arrepentimiento sincero de tu corazón, la transformación necesaria para que seas un nuevo hombre cristiano. Pues vamos a cerrar nuestros ojos en esta terminación de esta plática. Y si tú no has pedido a Cristo ese arrepentimiento de que para que Él sea el Señor de tu vida, pues haz conmigo esta oración en esta noche. Allí en el silencio de tu corazón, tú pídele a Cristo que entre a tu vida, que se siente en el trono de tu corazón y que sea el dueño y Señor. Hazlo ahora mismo con esta oración. Dios, esta noche vengo a ti con todos mis pecados. Un gran costal. Pecados que te llevaron a la cruz al morir por mí. Y vengo a ti para pedir perdón, arrepentirme de mi vida egoísta, en donde tú no eres el Señor de mi vida, para nada. Pero yo quiero que entres a mi corazón. Que entres a mi corazón y seas el dueño y Señor de mi vida. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste en la cruz por mí. Entra a mi corazón en este momento, ahora mismo. Regálame la vida eterna. Porque al borrar mis pecados, eso es lo que regalas. Dame una vida abundante aquí en la tierra como consecuencia. Oh Dios, entra a mi corazón ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues así es, no fueron 5 grupos, ¿verdad? Creo que fueron 6. Porque somos nosotros el sexto.